Vamos a empezar entonces con los aspectos genéticos, es decir, el sexo cromosómico. Si ustedes saben muy bien que los ovocitos siempre tienen un cromosoma X, los espermatozoides pueden tener un cromosoma X o un cromosoma Y, y entonces es el espermatozoide, en definitiva, el que define el sexo cromosómico del embrión. Esto queda definido obviamente en el momento mismo de la fecundación, o sea, que la determinación cromosómica del sexo es tempranísima, es un evento que ocurre en el momento mismo de la fecundación. Sin embargo, en el ser humano existen no menos de 6 semanas en los cuales un embrión XY y un embrión XX son indistinguibles, a menos que obviamente uno haga un cariotipo. Pero el aspecto, tanto desde el punto de vista anatómico, si uno puede llamar anatomía de un feto, de un embrión, de 6 semanas, el aspecto histológico, el aspecto al microscopio electrónico de un embrión XX y de un embrión XY durante 6 semanas son indistinguibles. Por eso llamamos a ese periodo como periodo indiferenciado del desarrollo embrionario, sexual embrionario. Y acá nos vamos a detener un poquitito con esta diapositiva que, como ustedes ven, no es muy reciente, pero si uno entiende esta diapositiva puede razonar perfectamente toda la diferenciación sexual embrionaria y el grueso de las anomalías de la diferenciación sexual. Por eso, no se desesperen, ustedes vieron ahí, había como 80 diapositivas, con esta vamos a estar 10 minutos, pero no vamos a estar 800 minutos en total la clase, solamente para esta le vamos a dedicar 10 minutos. Entonces les pido, pongan así toda la atención que trajeron hoy en esta diapositiva. Después, lo que viene es de relleno. Bien. Entonces, esta diapositiva lo que tiene es esquematizado los experimentos que hizo un investigador francés que se llamaba Jost, Alfred Jost, en los años 40-50, 1940-1950. O sea, estamos hablando de hace 60 a 70 años atrás. Pero fíjense ustedes la importancia que tienen, que son conocimientos que perduran hasta el día de hoy. Y son los primeros experimentos pioneros en la identificación de los factores que influyen en el desarrollo sexual fetal, la diferenciación sexual fetal. Estos experimentos que hacía yo los hacía con conejos, pero yo voy a tratar de trasladar eso al humano. Entonces, en la diapositiva que tenemos a la izquierda de arriba, vemos cómo son las gónadas y los genitales en ese periodo que llamamos indiferenciado, es decir, lo que en el humano corresponde hasta el final de la 6ª semana del desarrollo, donde tenemos un par de gónadas totalmente indistinguibles, no podría uno saber si son gónadas XX o XY, son gónadas indiferenciadas, insisto, a menos que uno haga un análisis genético. Tenemos dos pares de conductos, sea el embrión XX o XY, están los dos pares de los conductos de Müller y los conductos de Wolff, o los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Los conductos de Müller o paramesonéfricos, ustedes saben, después son los que desarrollan para formar los gonaductos femeninos, es decir, trompas, útero y porción superior de la vagina. En tanto que los conductos mesonéfricos o de Wolff son los que se desarrollan y forman el gonaducto masculino, es decir, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal. Los dos están presentes en el embrión XX y en el embrión XY. Luego tenemos un seno urogenital totalmente indiferenciado que va a dar origen a la vejiga y a parte de los genitales masculinos o femeninos, uretras masculinas o femeninas, allí sí empieza a haber un dimorfismo sexual, a la próstata en el varón y a otras estructuras de menor importancia. Así estamos hasta la 6ª semana. ¿Qué es lo que ocurre si a partir de la 7ª semana esas gónadas indiferenciadas, pasamos ahora entonces a la imagen que está a la derecha arriba, o sea, empezamos por la de la izquierda arriba, ahora vamos a la derecha arriba,
¿Qué pasa si esas gónadas se diferencian en sentido ovárico? Si las gónadas esas se diferencian en sentido ovárico, los conductos de Müller, como ya dije, forman el conaducto, los conductos de Wolff desaparecen, entran en regresión. Los genitales internos y externos se feminizan. Los externos acá no están esquematizados, lo vamos a ver en una diapositiva. Pasamos a la posibilidad de al lado, que es que las gónadas se diferencian en sentido testicular. Ocurre lo contrario. Los que entran en regresión, los que desaparecen, son los conductos de Müller, y los que se diferencian en epidídimo, deferente, etcétera, etcétera, son los conductos de Wolff. El seno urogenital da origen a genitales internos masculinos, próstata, etcétera, uretra masculina, parte de la uretra masculina, y los genitales externos, que acá no están esquematizados, se diferencian en sentido masculino. Ahora bien, ¿cuál fue el experimento que hizo Jost, que fue una de las primeras, digamos, los primeros grandes descubrimientos? Él lo que hizo fue castrar a los embriones de conejo. Castró a los embriones de conejo antes del momento de la diferenciación sexual. ¿Y qué fue lo que vio? La historia es de entonces, como yo les decía, fíjense, la imagen más a la derecha, de todas de arriba, si uno castra a un embrión antes de que ocurra la diferenciación sexual, es decir, si le saca las gónadas, no importa que el embrión sea XX o XY, el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado? Los genitales se feminizan, tanto los internos como los externos que ahí no están. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La conclusión que saca Alfred Johnson. Que los testículos son determinantes en la diferenciación sexual del embrión. Cuando hay testículos se masculinizan, cuando no hay testículos, entonces por defecto de testículos, si no hay testículos, por ausencia de testículos, el embrión se feminiza. ¿De acuerdo? Esa es la primera gran conclusión y eso sigue siendo verdad hoy, 70 años después. Si hay testículos, el embrión se masculiniza. Si no hay testículos, el embrión se feminiza. ¿De acuerdo? Entonces, primera gran conclusión. O sea, a los que hacen ginecología, después hay algunos diapositivas ahí al final, pero por las dudas tenemos un embrión que tiene una agenesia de ovarios. Agenesia de ovarios, no digo ni siquiera una disgenesia, digo una agenesia. No tiene ovarios. ¿Cómo van a ser los genitales? Femenino. O sea, uno, en un individuo XX que tiene falta completa de gónadas, no se entera, porque va a ser femenino. En un embrión XY con agenesia de testículos, ¿cómo va a ser al nacer? Femenino. Entonces se dan cuenta que si están los testículos se masculiniza, si no están los testículos, no importa que haya ovarios o no haya ovarios, el embrión se feminiza. Ese es el primer gran concepto. Y allí, ya con eso ustedes se llevan una gran parte en el conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología, es decir, en el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? La digenesia testicular se diagnostica rápido, la digenesia ovárica puede no diagnosticarse muy tardíamente. Ese es el concepto para llevarse a casa de esto que estamos haciendo de la fisiología. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces, primera gran conclusión de Jost. Jost dijo, la presencia de testículos masculiniza al embrión. Para comprobar lo que hizo un implante de testículo, nos vamos a la izquierda abajo, implante de testículo en el embrión femenino. ¿Y qué logró? Logró una masculinización, o sea, el conducto rojo, que es el de Müller, empezó a degenerar, y el conducto azul, que es el de Wolff, empezó a desarrollarse. De ese lado donde estaba el testículo. Entonces dijo, efectivamente, comprueba que el testículo masculiniza. Ahora bien, para aquella época, en 1950, estamos por ahí, ¿qué era lo que se conocía del testículo? Que el testículo produce una hormona llamada testosterona. Testosterona se conoce hace como 100 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la hipótesis siguiente de Jost? ¿Qué es lo que se les hubiera ocurrido a ustedes decir? Bueno, capaz que todo esto que estamos viendo
es producto de la secreción testicular de andrógenos. Entonces, ¿qué hizo en la diapositiva, en la imagen de al lado, la última que queda acá, abajo y a la derecha? En vez de hacer un implante de testículo al lado del ovario, le hizo un implante de cristal de testosterona. ¿Y qué fue lo que vio? Que efectivamente el conducto de Wolff se diferencia en sentido masculino, el rojo, y forma epidídimo, deferente, vesículas seminales, la próstata y los genitales externos se masculinizaban, pero no entraba en regresión el conducto de Müller. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de esta segunda observación sumada a la primera? La hipótesis era: la testosterona es responsable de la masculinización del feto. Es, según esta observación, a mitad cierto y a mitad falso. Es decir, ¿cuál es la parte verdadera? Es verdad que la testosterona provoca la masculinización del conducto de Wolff, sénulo genital y genitales externos, pero no produce la regresión de los conductos de Müller. O sea, ese embrión cuando nació, ¿qué características tenía? Masculinas desde su aspecto externo. Si uno lo abría al embrión, el embrión, ¿qué era lo que tenía? Genitales internos, masculinos o femeninos. Los dos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que concluye Jost de esto? Que es verdad que los andrógenos son una de las hormonas testiculares responsables de la masculinización del feto, pero debía haber otra hormona testicular responsable de la regresión de los conductos de Müller. ¿Cómo llamarían a ustedes a una hormona que es responsable de la regresión de los conductos de Müller, que funciona contra los conductos de Müller? Hormona anti-mülleriana. ¿De acuerdo? Jost en ese momento lo llamó inhibidor mülleriano, después fue tomando otros nombres. Hace unos 20 años más o menos, yo creo que ya está establecido como nombre hormona anti-mülleriana, AMH. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? 65 años estamos hablando de esto, ¿eh? Fueron experimentos simplemente de fisiología, patología fetal, embriología. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre entonces en todos nosotros. Si tenemos testículos, el testículo segrega dos hormonas, por eso dice naturaleza actual de la secreción testicular. El testículo segrega dos hormonas: testosterona, andrógenos, llamémoslos genéricamente andrógenos y AMH. Cuando están los andrógenos y la AMH, los genitales internos se masculinizan, los conductos de Müller desaparecen y los genitales externos se masculinizan. De allí en más, podemos hacer todos los razonamientos que se nos ocurran. ¿Qué pasa si hay andrógenos pero no hay AMH? ¿Qué pasa si hay AMH pero no hay andrógenos? ¿Qué pasa si no hay ninguna de las dos? Y eso yo se lo pregunto ahora y ustedes lo deberían poder responder. ¿Qué pasa en un feto XY si no hay producción de AMH? Tiene una mutación en el gen de la AMH. ¿Qué características va a tener cuando nace? Genitales externos masculinos, porque los andrógenos funcionan perfectamente, pero es un varón con útero. Cosa rara, pero existe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si un feto XY tiene una mutación en el receptor de andrógeno? Es lo mismo que si no tuviera andrógeno. Tener la mutación en el receptor es lo mismo que, ¿no? El andrógeno está, pero no funciona. ¿Cómo van a ser las características genitales de un embrión, un recién nacido, que tiene una mutación en el receptor de andrógeno? Femenino. ¿Va a tener útero o no va a tener útero? No va a tener útero, porque tiene hormona antimülleriana. Lo que no tiene es receptor de andrógeno. Entonces, acuérdense que es muy sencillo. La diferenciación sexual debe haber pocas cosas tan sencillas como la diferenciación sexual. Un órgano, testículo, dos hormonas, cada una con su receptor. Testosterona con el receptor de andrógenos
AMH con el receptor de AMH, y ahí se terminó todo. No hay que pensar en nada más, no hay que pensar en ninguna otra cosa más. Nada, es muy sencillo. Funcionan las dos, totalmente masculino. No funcionan ninguna de las dos, totalmente femenino. Si funciona una y no funciona la otra, bueno, hay que pensar cuál es la que funcionó y cuál es la que no funcionó. Si no funcionó la MH, hay útero. Si funcionó la MH, no hay útero. No importa que sea XY, que sea XX, que tenga ovario, que tenga testículo, que tenga lo que tenga. Si funcionó la MH, no hay útero. Si no funcionó la MH, hay útero. Si funcionaron los andrógenos, se masculinizan los genitales externos, el seno urogenital y los conductos de Wolf. Nada que ver con el útero depende de la MH. Si no hay andrógenos, o si hay andrógenos pero no funciona el receptor, no se masculinizan los genitales externos, no se masculiniza la próstata, el centro genital, etc. No se masculinizan, no se forman el epidídimo, etc. ¿De acuerdo? Y ahí se acabó todo. Uno puede hacer todas las combinaciones que quiera. Estos eran los genitales externos que no estaban graficados en la imagen anterior. Empezamos arriba de todo con los genitales externos en el periodo índice. Exactamente así, tanto en el embrión XX como en el XY, hasta un poquito más allá, porque la diferenciación de las gónadas tiene lugar en la 7ª semana, pero la de los genitales es un poquitito más tarde, porque hace falta que las hormonas actúen. O sea que aproximadamente hasta la 10ª semana tenemos genitales externos indiferenciados. Tenemos un tubérculo genital, tenemos repliegues uretrales y repliegues labioescrotales, exactamente iguales en los dos sexos. Ahora bien, si hay andrógenos, el receptor de andrógenos para que esto funcione, toma el camino masculino. Tanto el pliegue uretral como los repliegues labioescrotales se cierran desde el dorso hacia la región ventral, o sea, desde atrás hacia adelante, y entonces por eso termina habiendo un solo orificio para el aparato urinario y genital en el varón y que está en la punta del pene. ¿Qué es lo que pasa si falla los andrógenos, el receptor de andrógeno? No se termina de cerrar ese repliegue uretral y entonces el orificio termina quedando en la parte ventral del pene y eso se llama hipospadia. Los repliegues labioescrotales, si no están expuestos a suficiente cantidad de andrógenos, quedan separados o quedan semi-unidos. Entonces, cuando nace, el recién nacido, uno no sabe si es un escroto bífido, un escroto que no se terminó de cerrar, o si son repliegues labioescrotales demasiado fusionados. Entonces queda esa duda. Por supuesto, cuando no hay nada de andrógeno, toma el camino femenino. Y entonces los repliegues uretrales quedan completamente separados y forman los labios menores, y por supuesto los dos sistemas, urinario y genital, terminan por orificios separados. Los repliegues labioescrotales quedan completamente separados y forman los labios mayores. El tubérculo genital queda mucho más pequeño y en vez de formar el pene, forma el clítoris. La diferencia de tamaño entre el pene y el clítoris, ¿a partir de qué semana del desarrollo fetal se da? ¿Hay alguien que haga ecografías? ¿Nadie hace ecografías? ¿A partir de qué edad las ecografías empiezan a distinguir el sexo de un feto masculino y de un feto femenino? ¿Saben cuándo empieza a distinguirse el tamaño del falo entre un pene y un clítoris? Está reflejado acá, pero más o menos en la semana 24. Más o menos en la semana 24. Entonces, ¿cómo hacen los ecografistas? No salía de ninguna manera. Para un colega. ¿Qué es lo que distingue a un embrión masculino de un embrión femenino si no es el pene y las gónadas? No las pueden, sí, lo podrían distinguir, pero no, con la ecografía no se ven.
Claro, según el cierre del repliegue labioescrotal. Si están fusionados, dicen es masculino; si están no fusionados, dicen es femenino. Porque eso, ¿cuándo ocurre? Y entre la tercera, decimotercera y decimocuarta semana. Entonces, estos son los conceptos que más o menos de la embriología les pueden ayudar en la clínica diaria. Entonces, retomo. Esto es repaso de lo que dije hasta acá, con unas diapositivas un poquitito más modernas, pero no voy a decir nada más. Hasta la séptima semana estamos en un periodo indiferenciado. Ese periodo indiferenciado tiene una cresta gonadal indiferenciada que proviene del mesodermo intermedio. Para los que hacen embriología se deben acordar: endodermo, mesodermo, ectodermo. Mesodermo tiene mesodermo paraxil, intermedio y lateral. El mesodermo intermedio es el que da origen al aparato urinario, a grosso modo, urinario y genital. La cresta gonadal es bipotencial, al igual que el cénulo genital y los genitales externos. ¿Qué quiere decir esto? No importa que el feto sea XX, XY o lo que a ustedes se les ocurra. La cresta gonadal puede diferenciarse en testículo o en ovario. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cómo? ¿Un feto XX puede tener testículos? Sí. No es lo más común, pero sí. ¿De acuerdo? Bien. Genitales externos. ¿Cómo? ¿Un feto XY puede tener genitales externos femeninos? Sí, ya lo vimos. Si tiene una disgenesia gonadal, va a tener genitales externos femeninos, por más que sea XY. O sea que son bipotenciales, pueden ir para un lado o para el otro. Eso va a depender del contexto genético, hormonal, etcétera, etcétera. En cambio, los conductos de Müller y los conductos de Wolff son unipotenciales. Los conductos de Müller solo pueden dar origen a estructuras femeninas: útero, trompas, tercio superior de la vagina. No dan origen a estructuras masculinas funcionantes, por lo menos, porque están las hidátides, Morgani, que sé yo qué, que dependen de esto, pero no son estructuras funcionantes. Por su lado, los conductos de Wolff tienen solo derivados masculinos, no tienen derivados femeninos funcionantes. Existe el ecóforo, el paraóforo, que sé yo qué, pero no son cosas funcionantes, solamente estructuras funcionantes masculinas. ¿De acuerdo? Estábamos en el año 53, lo que nos enseñó Joss es que si la cresta gonadal se diferencia en sentido testicular, el testículo tiene dos poblaciones celulares: las células de Serpel, que producen hormona antimülleriana y provocan la regresión de los conductos de Müller. Por eso la gran mayoría de los varones no tienen útero, y las células de Leydig, que producen andrógenos que van a actuar sobre los conductos de Wolff de manera directa y sobre el cénulo genital y los genitales externos, que puede haberse transformado en un andrógeno más potente, que es la dihidrotestosterona, para masculinizarnos. Acá no estoy diciendo nada nuevo, repito lo que dijo Joss en su experimento del año 50. Muy bien. Una sola cosa para recordar es que la producción de testosterona no es una cosa sencilla, se forma a partir del colesterol, pero requiere una serie de pasos. Entonces puede haber alguna anomalía en alguno de estos pasos, algunos de los cuales son compartidos con la producción de mineralo y glucocorticoides. Por lo tanto, ustedes ya pueden imaginarse, ya lo deben saber, por supuesto, que hay algunas anomalías del desarrollo genital que están asociadas con anomalías del desarrollo suprarrenal y pueden llevar a una insuficiencia suprarrenal que puede comprometer la vida. Las anomalías de la diferenciación sexual no comprometen la vida, salvo que estén asociadas a una insuficiencia suprarrenal. Entonces decía, en el sexo femenino, según Joss, hay ovario, o sea, la cresta gonadal se diferencia a ovario, y ¿qué es lo que pasa? La falta, el default, la falta de hormonas testiculares hace que los conductos de Müller formen el útero, la trompa, ven que estoy repitiendo, no estoy diciendo nada. Los conductos de Wolff entran en regresión y los genitales genitales, los genitales externos se feminizan. Hasta acá, entonces, la fisiología, la anatomía, llamémoslo así, fisiología del desarrollo sexual fetal. Muy bien. Vamos a ir entrando un poquitito ahora en los otros aspectos que yo les mencioné, los aspectos genéticos, cromosómicos genéticos, y después algunos detalles. Entonces, todos sabemos que la gran mayoría de los individuos XX son mujeres, o dicho de otra manera, la mayoría también, es verdad, la mayoría de las mujeres son XX.
que la mayoría de los varones son XY o que la mayoría de los XY se diferencian en el sentido masculino. Ya que uno podría emitir dos hipótesis: que hace falta tener 2X para ser mujer, o bien que hace falta tener un cromosoma Y para ser varón. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Hace falta tener 2X para ser mujer o hace falta tener un Y para ser varón? Un Y para ser varón. ¿Y de dónde se descubrió eso? ¿De qué observación? De dos observaciones que vinieron unos 9 años después, unos 5 a 10 años después de los experimentos de Jost, que fueron la observación del síndrome de Turner 45X y el síndrome de Klinefelter 47XXY. El síndrome de Turner 45X no tenía 2X y sin embargo son mujeres. El 47XXY, síndrome de Klinefelter, tiene 2X y sin embargo, por el solo hecho de tener un cromosoma Y, es varón. Entonces desde allí se llega a la conclusión del efecto determinante que hay en el cromosoma Y. ¿Y qué hay en el cromosoma Y? Y ahora les hago un cuento muy corto, un cuento largo, lo hago muy corto, porque en el año 59 se descubre la cuestión del cromosoma Y. Obviamente todo el mundo se puso a estudiar qué era lo que había en el cromosoma Y, que hace que la presencia del cromosoma Y masculinice, o sea, lleve a la formación de testículo y a la masculinización. Como alguien dijo por acá, en el año 90, 31 años después, se descubre el gen SRI. En el camino quedaron muchos genes candidatos. Cuando yo estudié medicina, obviamente antes del año 90, el gen SRI no existía y había otro. Yo agarré la época del antígeno HI. Pero bueno, algunos otros habrán agarrado otras, que yo que, y todos los que estuvieron después del año 90 son de la era SRI. ¿De acuerdo? O sea, en el cromosoma Y está el gen SRI, que es un gen clave en la diferenciación testicular. Ahora bien, año 90, estábamos todos felices, creíamos conocer toda la diferenciación sexual. Se empezaron a estudiar genéticamente mujeres XY y varones XX. Y allí apareció una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que 80% de las mujeres XY tienen un SRI perfectamente normal. 80% de las mujeres XY, que uno hubiera esperado que tuvieran una mutación o una deleción del gen SRI, tienen un SRI impecable. Y 20 a 30% de los varones XX, uno hubiera esperado que tuvieran un gen SRI por allí, que apareció de algún lado, ¿no es cierto? Bueno, 20 a 30% de los varones XX no tienen gen SRI. ¿Qué concluyen ustedes de estas observaciones de los años 90? Debe haber alguna otra cosa, ¿no es cierto? Otros genes, que no son el SRI, deben estar también involucrados en la diferenciación de los testículos. Si tenemos varones XX sin SRI, que tienen testículos, que segregan andrógenos, que segregan MH, son SRI negativos, quiere decir que debe haber otros genes que son capaces de diferenciar las gónadas de testículos. O si hay mujeres que tienen un SRI impecable y sin embargo no se masculinizan. Bueno, y entonces sí, efectivamente, esa imagen tan sencilla del año 90, hoy es más o menos esto, y seguramente ya se me deben haber escapado algún par de genes que se descubrieron en los últimos meses, que no están en esta diapositiva, o sea, la cosa es bastante más compleja. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero entonces es imposible hacer un diagnóstico genético de una anomalía de la diferenciación sexual. No es tan imposible, porque uno sigue pudiendo imaginarse dónde está el problema. Si el recién nacido tiene genitales externos femeninos, pero no tiene útero, ¿qué es lo que uno dice? Genitales externos femeninos, no tiene útero. Estamos haciendo un repaso de 20 minutos atrás. Genitales externos femeninos, no tiene útero. Si tiene genitales externos femeninos, ¿qué es lo que falló? Los andrógenos. O sea, o no tiene andrógenos o no tiene receptor de andrógenos. No tiene útero.
tiene hormona antimülleriana. ¿De dónde puede venir la hormona antimülleriana? No se los conté todavía, pero la hormona antimülleriana es producida exclusivamente por el testículo, en las cantidades que tiene que producirlas para provocar la regresión de los conductos hormonales. No hay otro órgano capaz de producir hormona antimülleriana en esa cantidad. El ovario, ustedes ya lo deben saber, produce hormona antimülleriana, pero mucho menor cantidad, muchísimo menor cantidad, y más tardíamente, a partir de la semana 20 y pico, cuando ya, para esa época, no tiene nada que hacer. Bien, entonces con eso uno ya se imagina, dice, si este individuo tiene MH, tiene testículos, si tiene testículos, no puede ser. Todo esto que está de la cresta gonadal para, o sea, del testículo para arriba, tiene que estar bien, porque para ver el testículo, porque eso tiene que estar bien. Porque la célula de la produjo MH, y bueno, acá lo que están haciendo las células del aire o el receptor andrógeno. Entonces me podría estudiar el receptor andrógeno o alguna de las enzimas que produce. Hasta acá entonces un rápido resumen de lo que es la diferenciación sexual normal. Anatomía, fisiología y un sobrevuelo de la genética que obviamente no podríamos tratar de agotarla ahora. ¿Sí? Algunos ejemplos de las anomalías de la diferenciación sexual que se desprenden de esa fisiología o esa embriología que vimos. ¿A qué llamamos anomalía de la diferenciación sexual o anomalía del desarrollo sexual? Esto en inglés es, ustedes saben que anomalía en inglés es disorder. Entonces en inglés es Disorder of Sex Differentiation or Sex Development, DSD. Las siglas. Desde el año 2006 se utilizan estas siglas. Anteriormente se utilizaba otra nomenclatura, pero que ahora ya está cayendo en desuso cada vez. Las anomalías del desarrollo genital entonces son anomalías congénitas en las que hay una discordancia entre el sexo cromosómico, el sexo génico, el sexo gonadal y o el sexo genital interno y o externo. Obviamente no incluye esta definición, no incluye las discordancias que puede haber entre el cariotipo, por ejemplo, y la identidad sexual, o entre el cariotipo y el comportamiento de la orientación sexual. Es decir, si llega una persona que es XY y dice yo me siento mujer, o sea, tiene una identidad sexual femenina, una identidad de género femenina, eso no es una anomalía del desarrollo sexual. Con esta definición. Aclaro esto porque hoy en día se mezcla todo y qué sé yo qué, entonces anomalía del desarrollo sexual y empiezan con los travestis, no nada que ver, es otra cuestión. Entonces, es lo que yo les decía, la cuestión es ponerse a razonar. Si falla la formación del testículo, nosotros tenemos un recién nacido que tiene genitales ambiguos, falla la diferenciación del testículo, por cualquier motivo, por causas cromosómicas, génicas, ambientales, la que uno se le ocurra, falla la diferenciación del testículo. ¿Qué es lo que pasa? Y eso se llama, cuando falla la diferenciación del testículo, disgenesia. Disgenesia del testículo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que decía Jost cuando le sacaba los testículos al embrión. ¿Cómo van a ser los genitales? Femeninos. Femeninos. ¿De acuerdo? Obviamente puede ser que la digenesia no sea completa, que sea parcial. Entonces, que haya testículo, pero no tanto. Entonces, si hay testículo, pero no tanto, hay AMH, pero no tanta, hay testosterona, pero no tanta, y entonces los genitales no son ni totalmente masculinos ni totalmente femeninos. Tenemos un recién nacido con genitales ambiguos. ¿Sí? Bien. Y esto puede ser, entonces, aquí hay un listado, pero que no es exhaustivo, de todas las causas cromosómicas de anomalías de este tipo, es decir, de disgenesia gonadal. 45X, síndrome de Turner,
los mosaicismos XXXI, las deleciones del cromosoma Y, etc. ¿De qué se trata esto? Si hay una gónada que no funciona suficientemente, cuando la tiroides no funciona suficientemente, ¿cómo llamamos a eso? Hipotiroidismo. Cuando tenemos una gónada que no funciona suficientemente, la llamamos hipogonadismo. O sea, el hipogonadismo no es solamente el varón que produce poca testosterona a los 40 años de vida, o a los 30 o a los 50. El hipogonadismo es también el feto que no produce suficiente AMH. Es un hipogonadismo, una gónada que funciona menos, ¿no? Bien. Es un hipogonadismo fetal que en el caso de las disgenencias severas se manifiesta como por una feminización completa. No quiero decir que una mujer sea una deficiencia severa, pero digo, desde el punto de vista embrionario, la feminización, es como dijo la colega acá, es un defecto en la cantidad de hormona masculina. Bien, entonces vamos a tener una recién nacida que es una mujer y que tiene útero. Entonces, para los que son médicos, esta paciente cuando nace, nos enteramos que es XY. O ustedes le hacen un cariotipo a todas las recién nacidas. Entonces la nena nace y es XY, y uno no se entera. Y la nena tiene 2 años y es XY y uno no se entera. Y tiene 4 y no se entera, y tiene 6 y no se entera, y tiene 8 y no se entera. ¿Por qué se va a enterar? Una nena que anda por la vida. ¿Cuándo se entera? Antes de que no menstrue, ¿qué es lo que tiene que tener una nena? Telarca. Entonces, el primer signo es la falta de telarca. Obviamente después va a haber una falta de menarca, ¿de acuerdo? Que se resuelve bastante sencillamente porque uno le da terapia de reemplazo, le da estrógenos primero, le agrega un progestágeno después y la cicla después. ¿De acuerdo? O sea que estos casos, hoy por hoy, son casos relativamente, con una solución terapéutica relativamente sencilla. Es más, si uno logra hacer un buen reemplazo hormonal y preparar bien el útero, con una ovodonación, esta paciente puede ser madre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo siempre digo que si a mí me dan a elegir alguna de todas las anomalías de diferenciación sexual, yo elijo esta. Si la digenesia gonadal es un poco más leve, si es un poco más leve, estamos en problemas. Es uno de los pocos casos donde uno quiere tener una enfermedad severa. Porque si es leve, va a secretar un poquito de andrógenos, pero no lo suficiente, va a secretar un poco de AMH, pero no lo suficiente, entonces vamos a tener genitales ambiguos. Van a ser que ahí sí, enseguida nace, tiene genitales ambiguos, se la empieza a estudiar, o se lo empieza a estudiar, no se sabe bien, es varón, es mujer, etc. Bueno, pueden ir en todo el espectro. Desde ser una mujer con una hipertrofia mínima de clítoris hasta ser prácticamente un varón que no se entera que tiene ningún problema hasta que llega la edad adulta y es estéril. O sea, fíjense el espectro que puede abarcar la digenesia gonadal. Desde una mujer con una mínima hipertrofia de clítoris hasta un varón estéril. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Los dos principales problemas, o el principal problema, es el riesgo de generación tumoral. Las gónadas de individuos que tienen cromosoma Y tienen mayor riesgo de hacer un tumor gonadal. Terminoma, gonadoblastoma, claro. Entonces, en general, son gónadas que hay que extirpar. Hay que sacarlas para evitar el riesgo de desarrollo tumoral. Muy bien. Y allí, entonces, podemos empezar a buscar ahora sí todos esos genes que están por allá arriba de la cascada. El SRI, el WT1, y así sucesivamente. ¿Cuál vamos a ir a buscar? Y a veces hay, como en estos casos, malformaciones asociadas. Entonces, si tiene una malformación asociada, doy un ejemplo, pero así hay muchos. Si tiene una malformación asociada de los huesos largos, una displasia campomiélica, entonces uno dice, capaz que sea el SOX9. Entonces va y estudia el SOX9. ¿De acuerdo?
Pero ejemplos como ese hay muchos, ¿eh? Doy uno solo porque no es acá que se público. ¿Estamos hasta acá? Otra posibilidad de deficiencia en la masculinización, de defecto en la masculinización, puede ser que solamente falle la producción de andrógenos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si falla la producción de andrógenos? Los genitales externos y el seno urogenital se feminizan, pero la célula de Sertoli funcionó perfectamente bien, produjo MH y el útero entró en regresión. O sea, que acá vamos a estar ante la presencia de, cuando nace, ¿qué aspecto externo tiene esta recién nacida? Femenino. Entonces nace y nadie se entera. Es una nena que es XY, pero nadie se entera. ¿Qué diferencia va a tener con la que vimos anteriormente, con la digenesia gonadal? Que la MH le funcionó. Entonces esta va a ser una nena que no va a tener útero. Pero uno no se la pasa ni haciéndole cariotipo a las recién nacidas, ni haciéndole ecografías ginecológicas a las recién nacidas. Entonces no se entera. Y la nena tiene 2 años, 4 años, 6 años, y uno sigue sin enterarse. Hasta que, ¿qué es lo que pasa? Igual que en el caso anterior. Llegan los 9, 10, 11, 12 y no hace telarca. Obviamente, si no tiene esteroides, no tiene producción de esteroides, no va a telarca nunca. ¿De acuerdo? Entonces uno le puede reemplazar y va a lograr la telarca. Lo que nunca va a lograr con esta nena es una menarca enciclarla, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de nuevo, a elegir, yo prefiero una digenesia gonadal que una deficiencia en alguna de todas esas enzimas que producen andrógenos. ¿De acuerdo? De nuevo, las formas más leves pueden dar todo el espectro, desde una mujer con hiperplasia de clítoris mínima hasta un varón estéril, según la severidad de la deficiencia. ¿Se entiende por qué eso, no? Ahora bien, puede ser que sea XY, que segregue andrógenos normalmente, que segregue AMH normalmente, pero que no funcionen los receptores, por ejemplo, de andrógenos. En este caso, eso se llama insensibilidad a los andrógenos. Antes se llamaba, en una época se llamaba testículo feminizante. Terminología que uno evita hoy en día utilizar porque insensibilidad a los andrógenos. Fíjense ustedes, XY, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen estas pacientes? Tienen genitales externos femeninos, tienen mamas, a diferencia de las anteriores, que ¿se acuerdan ustedes que decíamos falta de telarca? Estas tienen mamas, o sea, esta no es una paciente que recibió tratamiento hormonal sustitutivo, esta es una mujer que sola desarrolló mamas. ¿Y qué otra característica tiene? No tienen vello. ¿Por qué? Porque el vello pubiano es andrógeno dependiente. ¿De acuerdo? Ahora, digo, XY. ¿A alguno de ustedes se les ocurriría, todas estas pacientes que están allí, XY, decir que es un varón? Tengamos cuidado cuando vemos nada más que un cariotipo. Porque muchas veces el genetista, muchas veces el médico, sin ver al paciente y viendo solo el cariotipo, dice, es un varón. ¿Esto es un varón? O sea, yo no llamaría varón. Bueno, después, las que están en la foto de la derecha son pacientes con insensibilidad a los andrógenos, pero un poco más leves. Por eso algo de vello tienen y por eso las mamas, ustedes saben que los andrógenos son anti-desarrollo mamario, ¿no es cierto? Se oponen al desarrollo mamario. Las mamas no están tan bien desarrolladas como en el otro caso. Ahora, si uno ve una chiquita como la que está más a la derecha de todas, ni se va a imaginar que esa chiquita tiene algún problema, hasta que no llega la edad de la pubertad. Entonces, en este caso, nuevamente, son mujeres XY sin útero, pero con desarrollo mamario y sin menorrea, por supuesto. Se van a hacer una menorrea primaria y obviamente nunca se va a lograr en estas personas a menos que uno haga un trasplante de útero.
Ustedes saben que ya hay ahora algunos casos de trasplante de útero exitosos, trasplante de útero exitosos, con recién nacidos vivos. Muy bien. En el caso parcial, de nuevo, está la misma historia, puede ser desde muy feminizado a muy masculinizado, todo depende de la severidad de la cuestión. La dificultad con estos pacientes es que responden mal a la testosterona, entonces por más que uno les quiera dar, si los crió como varón, por más que les quiera dar testosterona, responden bastante mal. Entonces, fíjense ustedes que sea una disgenesia gonadal, que sea una deficiencia en la producción de andrógenos, como es en el segundo caso, o que sea una insensibilidad de los andrógenos, como en el caso de abajo de todo, el resultado final, desde el punto de vista de los genitales externos, es exactamente el mismo. No hubo suficiente acción androgénica para masculinizar. Entonces los genitales externos son o femeninos o ambiguos. Es imposible hacer un diagnóstico diferencial de estos tres casos por los genitales externos. ¿Qué es lo que nos puede orientar en el diagnóstico diferencial? Bueno, que haya o que no haya mamas en desarrollo espontáneo. ¿De acuerdo? Porque si hay mamas en desarrollo espontáneo, en la edad puberal, uno puede decir, bueno, hay alguna fuente de esteroides. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Esa, como yo les dije al principio, pero que existe, y hay casos descritos, 200, 300 casos descritos en la literatura, es que sea XY, que se forme el testículo, que el testículo produzca andrógenos normalmente, que o bien no produzca MH, o bien produzca MH, pero el receptor de la MH esté defectuoso o no esté, en cuyo caso vamos a tener genitales externos masculinos y persistencia del útero. ¿De acuerdo? Eso se llama síndrome de persistencia de los conductos de Müller, PMDS en inglés, Persistent Mullerian Duct Syndrome. Y, como vemos allí en la diapositiva, son chicos que tienen genitales externos perfectamente masculinizados, pero que tienen un útero. En general, ¿por qué consultan estos chicos? Por criptorquidia bilateral o por hernia algunas veces, pero en general es por criptorquidia. ¿Por qué? Porque los testículos, el útero impide que bajen, se quedan ahí pegados al útero. Ven los testículos hacia arriba, como en posición ovárica. Hay diferentes presentaciones clínicas, no vamos a entrar en detalle, pero ese es el motivo. El cirujano va, los opera porque cree que va a ser un descenso testicular muy sencillo y se encuentra con este cuadro. Raro, existen, ya les digo, no sé si 300 casos descritos en el mundo al día de hoy. Y entonces, uno, habiendo visto estos cuadros, el endocrinólogo, ¿qué es lo que hace? Empieza a analizar las diferentes hormonas. Obviamente no vamos a detenernos en este cuadro hoy, pero uno mirando las hormonas puede decir, si tiene todas las hormonas bajas, seguramente debe ser una disgenesia. Si tiene la testosterona alta y la MH alta, por ahí es una insensibilidad a los andrógenos. Si tiene la testosterona baja, pero la MH alta, por ahí es una deficiencia en la producción androgénica, y así sucesivamente. Hasta acá, unos 5 o 10 minutitos, hasta acá, yo les estuve hablando de los individuos que no se masculinizaron correctamente. Esa es la mitad del cuento. La otra mitad del cuento son los individuos XX que se masculinizan por demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede masculinizarse por demás un individuo XX? Porque tiene exceso de andrógenos. ¿Y por qué puede tener exceso de andrógenos un individuo XX? Bueno, lo más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita, como dice allá arriba, por deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, o bien algunas otras, pero la más frecuente de todas es la deficiencia 21-hidroxilasa. Ustedes tienen idea de, llamémosle así, de cada 100 pacientes con anomalías de la diferenciación sexual, con genitales ambiguos que nacen, ¿cuántos son hiperplasia suprarrenal congénita? De cada 100, unos 40
son hiperplasia suprarrenal congénita, a grosso modo. O sea que, ¿qué es lo que uno hace? Primero descarta hiperplasia suprarrenal congénita, y si no es una hiperplasia suprarrenal congénita, se pone cubierto del resto. Ustedes saben que la hiperplasia suprarrenal congénita hoy se puede detectar por pesquisa neonatal, las gotitas de sangre en la pesquisa. O sea que las otras causas más raras que yo les dije, 50% son XY, 50% son XX. De ese 50% XX, 40 son hiperplasia suprarrenal congénita. Nos quedan otras 10. ¿Cuáles son esas otras 10? Y bueno, la deficiencia de aromatasa. Si no hay aromatasa, se acumulan andrógenos. Si se acumulan andrógenos, el feto se viriliza. Pero ojo, ¿cómo lo voy a poder diagnosticar? Porque se viriliza también la madre. Entonces, si ustedes tienen una mujer que durante la gestación se viriliza, atrofia de clítoris, aumento del vello corporal, y el recién nacido tiene genitales ambiguos, y es XX, puede ser una deficiencia de aromatasa. O bien puede ser que haya un poco de tejido testicular. Y eso se llama ovotestis. O bien un testículo de un lado y ovario del otro lado, testículo, en fin. Todas las combinaciones que a ustedes se les ocurra, hay cosas poco frecuentes, pero que... ¿De acuerdo? Ojo, entonces, que podemos tener, fíjense, esa es una foto de una recién nacida de una semana de vida, 46XX, con una hiperplasia suprarrenal congénita. Fíjense, ¿quieren que apaguemos 2 segunditos la luz? Puede ser, por favor. Miren los genitales de este paciente. Varón, parece, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con un varón? No tiene testículos palpables. Entonces, ojo, gracias. Ojo con los recién nacidos sin testículos palpables. Obviamente lo más común sería porque los testículos quedaron en el abdomen, pero que no nos traguemos una hiperplasia suprarrenal congénita. Hoy con la pesquisa neonatal, si se la hicieron al recién nacido, uno la descarta, pero ojo, porque puede pasar eso. Eso es producto de un exceso de andrógenos, ¿no? Que es lo que se llama grado 5 de Prader. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa con los genitales internos? ¿Útero van a tener estas pacientes? Hiperplasia suprarrenal congénita, un montón de andrógenos. ¿Útero tienen? Sí tienen. ¿Por qué? Porque no tuvieron hormona antimulleriana durante la vida fetal, por lo tanto el útero se desarrolló perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa con el útero? En vez de desembocar útero y vagina separados del aparato urinario, como es en la mujer, cuando no hay andrógeno, empiezan a desembocar en un orificio único, como es en el varón. Entonces, cuando uno mira los genitales externos de un recién nacido, si los dos orificios están bien separados, uno dice, bueno, acá no hubo acción androgénica, hubo muy poca. Si los dos orificios están muy juntitos o termina bien un solo orificio, dice uno, hubo más acción androgénica. Y si ese orificio único termina en la punta del pene, hubo muchísima acción androgénica. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión de recordar la embriología. Lo que yo les decía de los ovotestis es un diagnóstico histológico. ¿Se acuerdan de lo que dije? Puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita o puede ser una deficiencia de aromatasa o puede ser ovotestis. El diagnóstico de ovotestis es histológico. Tiene que haber folículos ováricos y túbulos seminíferos, cordones testiculares, para uno decir que este paciente tiene una anomalía de la diferenciación sexual ovotesticular, o como se llamaba en otra época, hermafroditismo verdadero. Esto antes se llamaba hermafroditismo verdadero. Desde el año 2006, como yo les decía, cambió la nomenclatura y se llama anomalía de la diferenciación sexual ovotesticular, DSD ovotesticular. ¿De acuerdo? Y bueno, de nuevo ahí, entonces, cuando uno tiene un recién nacido XX con una serie
de análisis hormonales, además de lo que vio clínicamente, puede orientar el diagnóstico, que no lo vamos a esperar. O sea que uno puede decir, repasando y para cerrar, puede haber alteraciones en la morfogénesis de los conductos, es decir, muy temprano en la vida, antes de que haya hormonas, no se formaron bien los conductos de Müller, no se formaron bien los conductos de Wolff, etcétera, etcétera. Eso no es un problema hormonal. Ejemplo de esto, el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky no tiene ningún problema hormonal. Es simplemente que no se formó bien el conducto de Müller. Entonces, hay agenesia o anomalías en la formación del útero y de la vagina. La extrofia vesical, la extrofia cloacal, es un problema de la formación de la cloaca, no tiene nada que ver las hormonas. El hipospadias aislados, etc. No son explicables por anomalías hormonales. Luego tenemos las disgenesias gonadales, cuando hubo un problema en la formación de las gónadas. Diferentes mutaciones o anomalías cromosómicas. Hay insuficiente producción tanto de andrógenos como de AMH. Luego tenemos las anomalías de la diferenciación dependiente de la falla de alguna de las hormonas, testosterona o AMH, y ahí tenemos una innumerable cantidad de posibilidades. Acá hay un defecto en la producción, en la acción de una o de la otra, pero no de las dos. Y finalmente tenemos la masculinización por exceso de andrógenos, de causa fetal, como es la hiperplasia suprarrenal congénita o el defecto de la aromatasa, o, más rara hoy, iatrogénica de causa materna, como puede ser, qué sé yo, que la mujer durante la gestación haya tomado algún compuesto con capacidad androgénica, hoy ya es muy raro, o algún tumor materno productor de andrógenos. Hasta acá llegamos, los dejo a ustedes.